Hola, ¿cómo están? Y un gusto que estén allí para este nuevo video. Estamos en pleno desarrollo de la crisis de la pandemia del COVID-19. De hecho, les voy a mostrar cómo están los mercados ahora y todo lo que han hecho en los últimos días. Dejo esto como evidencia de lo duro que hemos vivido. Es imposible saber qué nos queda por delante. Y bueno, aparte mi punto que he querido desarrollar con estos videos es que esta misma caída tremenda y dura y que refleja también lo complejo y lo difícil de los actuales momentos, bueno, pero esto ofrece una muy buena oportunidad para empezar a hacer su portafolio. Este punto es claramente mejor que lo que estábamos marcando o lo que los mercados estaban o los niveles de los mercados hace unas semanas atrás. Eh, Le comentaba a alguien, creo que en privado, que bueno, que da como algo de un sentimiento amargo, ¿no? De aprovechar esta oportunidad donde el mundo está lleno de miedo para empezar a hacer el portafolio, pero bueno, es la decisión financiera adecuada. Y de hecho tiene hasta una labor importante porque es tener fe en la economía y específicamente en este caso la economía de Estados Unidos, de que las cosas van a mejorar en el futuro. Y eso tiene también algo para rescatar. O sea, tampoco que estamos yendo contracorriente, perdón, pero tiene también un aspecto positivo el aprovechar esta situación. Bueno, les debía este video de explicar matemáticamente esta de elaborar el portafolio metiendo poco a poco lo que vayas ahorrando a lo largo de toda tu vida. Esa es la aproximación. Después voy a hacer un comentario en un artículo que leí hoy sobre si tienes un monto acumulado, que es mejor comprar poco a poco o distribuirlo en el tiempo. Pero aquí la idea que les he querido mostrar es que es el propio momento para lo que vayas ahorrando, lo que hayas ahorrado, meterlo en los mercados así sea poco, ¿no? Y de hecho, si es recurrentemente montos pequeños pero recurrentes, bueno, meterlos cada mes, cada trimestre, como deseen hacerlo. Ya he sido insistente y repetitivo con la idea, pero bueno, creo que es necesario. Les explico cómo está hecha esta hoja. Ya saben que es SPY. SPY es el ETF del Standard Poor's 500. Lo que hice fue recolectar la data diaria, cosa que puedes hacer en Yahoo Finance, la data diaria de este ETF, de SPY, desde el 95 hasta 2018. Es decir, hay unos cuantos puntos, poco de data, bueno, que le da solidez desde el punto de vista estadístico. Lo que hice fue sacar la variación diaria y hacer una distribución, cuál fue su distribución, ¿no? Estadística. La media de movimiento diario es 0.04% positivo y con una desviación estándar de 1,19%. Recuerden esta cifra. Y esto, lo que uno hubiese podido esperar es que tiene la forma de una curva de distribución normal. Hay gente que le dice campana de Gauss, que es errada. Realmente el término técnico es una curva de distribución normal. Ok, ¿qué hago yo con esta data? Excel, que tiene sus limitaciones, pero creo que también en buena parte de las ocasiones es subutilizado, tiene una función interesantísima que es que te trae puntos o valores aleatorios teniendo en consideración los valores de la curva de distribución normal que tú le fijas. ¿Qué quiero decir? Esta fórmula te va lanzando números aleatorios, pero que esos números aleatorios al final se asemejen en grupo, en todos los valores que lance, van a estar distribuidos de la manera semejante a la curva de distribución normal que se fija. Fíjense que aquí está la fórmula, después la pueden ver con calma, me pueden preguntar a través de mensajes. Esto es una fórmula
que te llama, sí, que llama a la curva de distribución normal, que lo haga de manera aleatoria, pero que siga estos parámetros que son la media que calculamos o que estimamos, más que calcular, en la pestaña anterior, 0.04% y 1,19%. Esta es la gráfica. Lo que estoy tratando de simular es posibles futuros en base a la data de pasado. Eso, y sobre todo a largo plazo. Si voy apretando F9, esto se va actualizando. Entonces estos son posibles movimientos teniendo en cuenta esto de 0.04 y 1,19% de desviación estándar. Estos números que ven en grises son los que finalmente apunta. No es exacto en muchas ocasiones, pero bastante parecido. Este es 0.05 y 1.20. 0.05 y 1.19 y vean cómo va cambiando la curva. Por lo interesante es que fíjense lo que pueden hacer los mercados. Teniendo este pasado, ojo que esto se ha mantenido a lo largo de décadas, fíjense la cantidad de futuros posibles que tenemos. Fíjense que aquí prácticamente no hay mucha variación en todo este periodo, que creo que son 20 años en adelante, si me recuerdo, 30 años. Estos son 30 años hacia adelante. Fíjense todos los movimientos que puede hacer teniendo esto como parámetro. Pero bueno, el caso es que no solamente el ejercicio se queda allí, este ejercicio está hecho simulando que cada trimestre yo le meto $500 a esos posibles futuros, ¿no? Entonces, esto va generando un portafolio, obviamente, porque cada trimestre lo va metiendo 500. Creo que el máximo es 30 años, si bien recuerdo, sí, 30 años. A ver cómo ese posible futuro puede ser, ¿no? A ver cómo es o cómo sería ese posible futuro teniendo en cuenta cómo se han comportado los mercados en el pasado. Entonces, aquí es como se comporta el portafolio de 10 años. Lo voy haciendo F9 y se va actualizando. Este es creo que tengo 5 años, no, 10 años, 20 años, así como se comportaría el portafolio 20 años. Recuerden, teniendo en cuenta que cada trimestre le voy metiendo $500, ¿no? Que es lo que hemos desarrollado a lo largo de todos estos videos. Esto es 25 años y esto es 30 años. En este cuadro yo resumo qué es lo que pasa con el portafolio cada vez que yo hago una simulación. Este es el retorno anual de un año, este es el retorno anual de 5 años, es decir, que yo saco el retorno promedio anual geométrico tomando en consideración 5 años, esto es 10 años, 20 años, 30 años. El monto invertido, claro, en un año es 2.000, en 5 años es 10.000, recuerden que es $500 trimestrales, y este es el monto que termina mi portafolio en cada uno de los lapsos estudiados. Cada vez que yo presto F9, esta tabla va a cambiar, excepto el monto invertido que es fijo, ¿no? Es lo que yo aporto. Fíjense que un año es muy volátil, después a 5, 10, 20 años va retornando a valores poco más predecibles, que es lo que uno pudiese esperar. Cosa que ya hemos hablado o hablamos en el video de instrumentos financieros. Lo que en promedio debe dar de retorno las acciones con un lapso o con un horizonte de 20 años que va cerca de 8%. De hecho, esto lo podemos llevar a o sea, un poco más, o sacar un poco más de números con lo que se llama una simulación de Monte Carlo. Una simulación de Monte Carlo te hace una corrida estadística, te hace 1000 simulaciones de estas variables y a ver cómo estadísticamente se comporta. Eso es lo que está en estas pantallas, perdón. ¿Qué pasa si yo tomo en cuenta solamente un año? Si yo tomo en cuenta un año, esas 1000 repeticiones me dan que el promedio es 11,68% de promedio anual. Bueno, es un solo año lo que estamos evaluando. Donde un año puedes haber duplicado tu capital, pero también puedes haber perdido parte de tu capital. Eso es lo que un año puede pasar cualquier cosa. Si revisan la gráfica de instrumentos financieros, es como la primera columna, donde yo les mencionaba que un año el mercado puede hacer literalmente cualquier cosa. Eso sí, tienes las probabilidades a tu favor. La probabilidad es que termines con un retorno mayor a cero es de 76%. Bueno, si evalúo 5 años, fíjense que ya esto va retornando en promedio a algo cercano entre 8 y 9%,
La desviación estándar va disminuyendo. Fíjense que en un año era 21,43. Cuando evalúo 5 años es 9,27%. Y los máximos y mínimos también tienden a ser menores. La probabilidad de que hayas terminado con un retorno anual promedio positivo es 85%. Es decir, a medida que tú vayas dejando esto más tiempo, entonces vas a tener las probabilidades más a tu favor. Si es a 10 años, fíjense que ya va entre 8 y 9%, la desviación estándar baja, es decir, se hace cada vez más predecible lo que entrega de retorno el mercado, y los máximos y mínimos también van disminuyendo, y la probabilidad de que termines con algo mayor a cero también va aumentando. En 20 años, 8,66%, una desviación estándar menor aún, y 98% terminarías con un retorno positivo, y si evalúas 30 años, tienes 8,80% de retorno con una desviación estándar bastante más baja y 99% con un retorno mayor a cero. Cosa que este retorno para mí va a aumentar, producto de que si ustedes comienzan el portafolio ahora, están comenzando en un periodo bastante a favor desde el punto de vista probabilístico. Pero fíjense, esto es lo que pasa con el retorno de la acción. Pero voy un poco más allá, yo quiero hacer las simulaciones de cómo es el retorno del portafolio como tal. Porque esto es cómo se comportó la acción, pero no estamos analizando, hasta los momentos no estamos analizando cómo se comporta el portafolio. Si analizamos el portafolio, que repito, está hecho con la premisa de que todos los trimestres le metes $500 a este instrumento que es el SPY, el Standard Poor's 500, el ETF de Standard Poor's 500. Bueno, esto es lo que pasa con un año. Empiezas con una inversión de 2.000, en promedio terminas con 2.130, con una desviación estándar de $273. Si te va muy bien en un año, pues tuviste suerte, pudieses terminar con un portafolio de 3.217, pero si te va mal con 1.459. Ya está la curva de distribución. Tienes 63% de probabilidades que termines con más de 2.000 y 12% que termines más de 2.500. Pero recuerden, nosotros no estamos apuntando a un año. En un año puede pasar cualquier cosa, puedes estar acá, puedes estar acá. No estamos apuntando a eso. Esto lo vamos a dejar bastante tiempo. Si vamos a 5 años, le metes 10.000, que son los 500 trimestrales por 5 años, perdón. No sé si dije 10, 5, lo que estamos evaluando. En promedio tendrías un portafolio de $13.000. Si te va muy bien en esos 5 años, pudieses tener $36.000 y tienes que entender que has tenido suerte, pero también pudieses terminar con 5.800. Fíjense cómo va cambiando la curva de distribución. Fíjense que empieza a aparecer un sesgo hacia la ganancia. El 80% del tiempo terminarías con más de 10.000, que fue lo que invertiste, y 16% con más de 15.000. Vamos a 10 años. 10 años le metes 20.000, terminas con 34.700. Si te va muy bien en esos, tuviste 10 años de mucha suerte, pudieses tener un portafolio hasta de $130.000. Bueno, pues si te va mal, que es un evento de baja probabilidad, pudieses terminar con algo cercano a $10.000. El 90% del tiempo terminarías con más de 20.000, 57% con más de 30.000, 34% con más de 40.000 y 16% con más de 50.000. Ya creo que van entendiendo cómo va esto. Si lo dejamos 20 años, el total invertido es 40.000, pero en promedio vas a tener 128.000, donde estos son los porcentajes en los que pudieses tener más de esa cantidad. Si te va muy bien en esos 20 años, inviertes 40.000 y pudieses tener hasta algo cercano a 813.000. Fíjense la clave, dejar tiempo. Miren cómo va cambiando la curva. El que pierdas es un evento de baja probabilidad y tienes un gran sesgo hacia la ganancia, y que ganancias importantes no están allí. Son poco probables, pero están allí en el mundo de las posibilidades. Si vamos a 30 años, inviertes 60.000, en promedio puedes tener $413.000. Y si tienes 30 años de buena suerte, pudieses tener un portafolio hasta de $4 millones. Y fíjense cómo el sesgo hacia la ganancia es más que claro. Entonces esto, estadísticamente,
te deja clara la idea. O sea, lo de los mercados no es de tener timing, no es de pegar el momento específico, es que continuamente le vayas metiendo el portafolio y que tu horizonte de tiempo sea de por lo menos 20 años. Pero en este caso particular estamos hablando de un momento histórico donde si ya esta aproximación tiene las probabilidades a favor, el que comencemos en medio de este punto, de este miedo en los mercados, de esta caída histórica, hace que esto sea mucho más atractivo y que las probabilidades a favor aumente aún más de lo que ya teníamos. Eso sí, va a llegar un momento, se comienzan que van a tener ganancias y van a querer sacarlo. No, déjenlo 10, 20 años. Ese es el convencimiento que deben hacer, es dificilísimo, porque el tema de las emociones está allí. Pero nada, convéncese de que ese es realmente la vía. Hay un artículo que quería compartir que precisamente estaba leyendo hoy y tiene que ver con la aproximación. Imagínate que tú tienes un monto que acumulaste. ¿Qué debes hacer? Fíjense que lo que yo le estoy convenciendo es que cada vez que genera un exceso lo meta en el mercado. Lo que pueda meter, métalo en el mercado. Pero surge una pregunta. Imagínate que tú tienes un monto ya acumulado y quieres saber qué haces. Lo metes todo de uno o lo distribuyes en el tiempo. Este link que lo voy a compartir en el post y también en el video de YouTube, realmente te demuestra que si tienes un monto acumulado, tienes que meterlo todo de uno, ¿no? Que es mejor que agarres y tú decidas distribuirlo en el tiempo. Yo sigo pensando que desde el punto de vista emocional, de sesgo, yo creo que es mejor distribuirlo en el tiempo. Pero esa es mi aproximación. Y no desde el punto de vista estadístico, sino que la mente y las emociones juegan un rol importante y asumiendo eso, creo que le da mucho más tranquilidad porque tienes menos volatilidad de esta aproximación si ese monto que acumulaste lo vas distribuyendo en el tiempo. Pero voy un poco más allá. A mí lo que no me gusta de este post es que cuando hace la comparación, te hace la comparación tomando en cuenta del retorno de los 24 meses siguientes. Si quieren, ojearle con calma. Oye, a mí no me gusta eso porque realmente mi horizonte es mucho más largo que 2 años. Pero aún así, lo interesante de este mismo post es que el que compres o que distribuyas esas compras en promedio, tiene un comportamiento mejor precisamente en los años en los que ha habido caída abrupta en los mercados. Burbujas de internet en este caso, y en este caso la crisis 2008-2009. Entonces, con más razón, esto refuerza mi punto. Si ya tienes un monto acumulado, entonces velo distribuyendo en el tiempo igual. Porque si bien históricamente te dice que, bueno, no, si ya lo tienes acumulado, lo debes meter todo de una, sin distribuirlo en el tiempo, en ciertas ocasiones, como los tiempos que estamos viendo ahora, es mejor distribuirlo en el tiempo. Entonces, si tienes algo acumulado, la estrategia para mí queda clara. Si tienes algo acumulado, ves distribuyéndolo en estas semanas y después sí estar convencidos de que tienes que generar ahorro suficiente como para que después que pase esa crisis sigas alimentando ese portafolio poco a poco. Y repito, nuestro horizonte no es de corto plazo, no es de 1 año, no es de 2 años, no es de 5 años, es de 20 años. Estamos armando nuestra tranquilidad para cuando ya seamos mayores y que, ojo, en ese momento podemos decidir y dejárselo a nuestros hijos o hijas, pero bueno, pero también estamos tratando de asegurar nuestras mismas ganancias, nuestro mismo retiro, nuestro mismo bienestar patrimonial. Bueno, lo dejo hasta acá. Creo que se hizo un poquito más largo, pero creo que este video era importantísimo. Cualquier duda que tengan, me la hacen llegar. Yo creo que puedo compartir esta hoja de Excel. Voy a ver si puedo colgarla allí en la plataforma de Patreon para que la tengan y jueguen con ella, ¿no? Jueguen con ella. Bueno, seguimos en tiempos muy difíciles. Realmente nos cambió la vida, ¿no? Ustedes que están allí oyendo y lo están oyendo en esta época de distanciamiento, saben que nuestras vidas cambiaron, nuestras rutinas cambiaron, pero vamos a aprovechar esto para lo mejor. No nos dejemos llevar por el miedo o por la desesperanza, todo lo contrario, vamos a tratar de llevar un día a la vez,
de hacer todo lo que podamos cada día. Y el mensaje de siempre, y ahora más que nunca, cuídense.